Hola amigos del Popular, los saludo con mucho gusto y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que también es muy poco abordado en algunos medios de comunicación y estamos hablando de la comunicación responsable. Saben que nosotros somos y ejercemos periodismo con causa, así es que es importante hablar de estos temas y para esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a una doctora que ha sido investigadora, que ha sido asesora, que ha sido docente y pues bueno, que actualmente es la coordinadora de comunicación para el posgrado y modalidades alternativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estamos hablando de la doctora Gabriela Hernández Flores. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio para platicarnos un poquito acerca de este tema. Hola Vianey, ¿qué tal? Buen día. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes en el Popular y hablar de este tema que, como tú dices, es tan importante hoy en día, tanto para los medios de comunicación como para los tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos previos electorales y para empezar a abordar y a desarrollar un poquito este tema que en realidad es demasiado amplio, ¿nos podrías explicar un poquito qué es la comunicación responsable? Claro, mira, brevemente, la comunicación responsable es aquella comunicación que es honesta y congruente, que se establece entre básicamente la organización o un profesionista, una figura pública, ¿no? Incluso los medios de comunicación con sus públicos o audiencias. Y que se refrenda, por supuesto, con gestión y acciones comprometidas. Creo que esa parte es muy importante de enfatizar, porque yo puedo decir que hago comunicación responsable y bueno, me voy a atrever a un dicho que dice que del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Y hacer mucho discurso, ¿no? Pero en realidad el discurso no está refrendado por tu gestión y tus acciones. Entonces, la comunicación responsable es un área que, para que hablemos de que hay comunicación responsable, pues lo que yo digo va refrendado por lo que yo hago. Y hablando un poquito precisamente de esto, la comunicación responsable aterrizada un poco a las campañas políticas, ¿cómo se puede combinar? Que debería de ser una responsabilidad, pero ¿cómo se puede medir esto? Mira, me voy a regresar un poquito a hablar o a ahondar de por qué o cuáles son los rasgos de la comunicación responsable para que podamos entender cómo medirlo, cómo visualizarlo dentro de una campaña política. En realidad, la comunicación responsable, bajo la perspectiva que hemos desarrollado, y hablo de hemos porque somos un grupo de investigación, ¿no? Y ese grupo de investigación ha hecho una revisión teórica del estado del arte, etcétera, donde a partir de ello y entrevistas con expertos, así como tú haces ahora, hemos determinado que hay 5 rasgos básicos para la comunicación responsable. La honestidad, entendida como aquello que tú me dices y yo puedo de alguna manera corroborar. La transparencia, que es que me compartas todo aquello que yo necesito en este contexto para lo que estamos hablando, quizá, o para lo que tenemos que ejercer o hacer. La empatía, que es ponernos un poco en los zapatos del otro, pero no solo eso. Una vez que me pongo en los zapatos del otro, ¿cómo considero lo que ese otro quiere o necesita? Y yo vuelvo a establecer mi discurso o mi comunicación en función de ello, es decir, hago ajustes, ¿no? Y la interactividad quiere decir que hay continuamente esta comunicación en 2 vías y no solo de manera unilateral. Cuando yo he logrado que haya honestidad, transparencia, empatía, interactividad, logro el último de los rasgos, que es la consistencia. Y la consistencia no es otra cosa más que la suma de ellos, o de casi todos ellos, para decir que estoy haciendo comunicación responsable. Con base en esto que te explico, nosotros hemos desarrollado además un modelo de comunicación responsable que contempla estos 5 rasgos, pero adicional a esos 5 rasgos toma en consideración el contexto, el entorno, el diálogo continuo, etcétera, este tipo de cosas, porque tú sabes que el entorno es cambiante. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este 2024 que no sea tan cambiante como la política, ¿no? Entonces, en esa pregunta que me haces, me parece muy interesante ver cómo a partir de estas campañas políticas que se proponen, nosotros, los medios de comunicación, la opinión pública, a eso me refiero cuando digo nosotros, y los investigadores, podemos determinar a partir de esos rasgos qué está sucediendo en la campaña. Es decir, yo puedo ver y medir a través de una campaña visual, ¿no?, del discurso de la figura pública, del mismo discurso del partido político, cualquier situación o cualquier pieza comunicativa, por así decirlo, un folleto, una infografía, etcétera, y determinar si está cumpliendo o no con estos rasgos que te menciono. Y a partir de eso, saber qué tanta buena comunicación responsable hay o no hay en esa campaña.
¿A qué nos ayuda? Más allá de criticar a la figura pública o al político, nos ayuda, uno, a dar retroalimentación quizá desde los medios de comunicación, que es una de sus funciones, ¿no? En un estado crítico, ¿no? Que aporta, y a la opinión pública también, para que esa comunicación se vuelva más responsable a partir de la exigencia de esas audiencias, que si yo considero y ajusto, ¿no? Puedo hacerla aún más responsable. Entonces, esa figura pública como tal tendría que lograrlo dentro de esa campaña, la campaña misma tendría que lograrlo dentro de lo que propone, y nosotros, la opinión pública, tendríamos que observarlo de manera continua. Es como una responsabilidad compartida el vigilar, ¿no? En todos los sentidos estas campañas y estas elecciones del 2024. Hablando un poquito de este modelo y de este modelo que crearon para medir y criticar de alguna manera así la comunicación responsable. Hablando en temas de paridad de género, ¿qué nos podrías abonar? Mira, nosotros, la comunicación responsable no está enfocada a una sola área de la comunicación. Trabaja en muy diferentes áreas, en la corporativa, en la comunicación corporativa, en la comunicación para la salud, en la comunicación gubernamental, en la comunicación política, etc. Y bueno, la comunicación responsable con perspectiva de género es una de nuestras áreas de mayor desarrollo actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque los tiempos están apremiando en ese sentido. Como tú comentas, la paridad de género es una realidad hoy en día, ¿no? Que se está considerando por todos los partidos políticos. En nuestra sociedad ha cobrado mucha fuerza y hoy podemos observar, ¿no?, a muchas mujeres, de las cuales nos podemos sentir muy orgullosas, de cómo están ejerciendo la política y participando activamente en los puestos diferentes, ¿no?, como gobernadoras, como senadoras, etcétera, y que podemos hablar de que cada vez más el planteamiento de la mujer en este sentido lleva un discurso que permite hablar también de responsabilidad. No digo que diferente a la de la figura del hombre, ¿no? Más bien me refiero a que hoy cada día hay un equilibrio en el discurso público, como nosotros llamamos, o en la comunicación pública, que ejercemos los ciudadanos. Y hoy los ciudadanos están representados en su totalidad por mujeres, hombres, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una inclusión muy clara, ¿no?, de cómo la participación de las diferentes partes de nuestra sociedad, representada por ciudadanos de diversos gustos, partidos, etcétera, tienen cabida. Entonces, esa comunicación responsable como tal también tiene algo que se llama lenguaje inclusivo, que todos seguramente conocemos y que hemos empezado a trabajar con la parte de incluir a todos aquellos, ¿no? Y entonces, a partir de eso, ese lenguaje inclusivo se puede observar también en las piezas comunicativas, en el discurso del político, y cada vez estamos trabajando más en un rasgo que tiene la comunicación responsable con equidad de género, que es precisamente la otredad. Y la otredad se refiere a que yo considero al otro en sus circunstancias y en su contexto, que es también la parte empática del modelo, donde digo, bueno, esta persona que está aquí es un sujeto, y ese sujeto lo tengo que considerar en toda su dimensión. Y por eso otro y otro son importantes dentro de los procesos a considerar como ciudadanos o desde su mismo planteamiento como un político, un senador, etcétera. ¿Qué nos espera para este 2024 en las campañas electorales? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que vamos a ver muchas cosas. Es una elección súper importante, ¿no? Vamos a tener, creo que es la más grande que hemos vivido, ¿no?, pues yo diría en la historia de México. Me sorprende mucho ver cómo la respuesta, ¿no?, muy en nuestra cultura mexicana, está teniendo el INE para poder sacar las credenciales, ¿no? Y eso nos habla de que promete haber una participación muy alta. Por lo tanto, a partir de esa participación muy alta, yo creo que esas campañas que empezaremos a ver, ¿no?, y estas figuras públicas que están siendo quienes ejercen o que quieren conseguir el voto para llegar a los diferentes puestos, ¿no?, o más bien, sí, puestos, ¿no?, dentro de sus partidos políticos o en una función pública como senadores, diputados, etcétera, pudieran considerar, ¿no?, cómo ejercer su comunicación responsable. Si se consideran estos rasgos que te comento, podríamos estar viendo desde los equipos de comunicación que les apoyan, porque no solo es el político o la política solo, sino esos equipos que efectivamente también hacen detrás de ellos comunicación responsable o no. Podríamos empezar a ver tintes de que cada vez más hemos avanzado en un discurso más responsable en género, en política,
corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no nos vamos a salvar de ver golpes bajos en el discurso, de escuchar unas campañas, de alguna manera me atrevería a decir agresivas, en el sentido de la comunicación pública, pues porque finalmente es una contienda, ¿no? No es tampoco cualquier cosa, ¿no? Se están jugando muchas cosas, tanto los partidos como los candidatos. Y entonces a partir de ello empezaremos a ver diferentes situaciones de comunicación que nos van a permitir, yo doy gracias, mucho análisis para tener de qué hablar en una comunicación responsable o no. Yo esperaría que nuestros candidatos estén preparados para la crítica, sobre todo, para saber que hay manera de mejorar el discurso, pero no solo de mejorar el discurso, sino, como yo te decía al inicio de esta entrevista, de que sus acciones refrenden su discurso y que más allá que yo me equivoqué en decir una frase, yo me equivoqué en pronunciar algo, mi comunicación haya sido tan honesta y transparente que mis acciones la refrendan y es más poderosa mi acción y mi trabajo que he venido haciendo a lo largo de muchos años, porque así es, ¿no? No es que surgieron ayer, sino de muchos años, puede haberse refrendado por una comunicación responsable y por unas acciones que son congruentes a ella. Y si bien no solamente la comunicación responsable es responsabilidad de los partidos políticos, ni mucho menos de los candidatos solamente, como medios de comunicación tenemos igual un papel importante, pero también la ciudadanía. ¿La ciudadanía qué papel juega vigilante de esta comunicación responsable que se viene en estas campañas? Y creo que es muy importante, cada vez más los ciudadanos, los receptores o la audiencia, como le queramos llamar, somos una parte muy relevante en el proceso de cómo se conforma la opinión pública, pero no solo la opinión pública, sino las decisiones y los momentos históricos que vivimos. Creo que esa ciudadanía tiene que involucrarse y una forma de involucrarse es comunicando, ¿no? Pero comunicando responsablemente. Así como decimos, ¿no? No compartas una fake news. Primero ve si la noticia es real, cuál es la fuente, si la fuente es verídica, etcétera. Todo eso que ejercen ustedes como periodismo responsable nos permite a la audiencia también ser responsables de nuestro propio proceso de comunicación. Es decir, como yo lo que escucho de un candidato lo transfiero como líder en una comunidad y permeo a través de eso a otros para que esos otros se formen una opinión. Yo tengo que ser responsable en eso, ¿no? Tú decías al inicio de la entrevista, y efectivamente así es, y me honro mucho de serlo, soy docente también dentro de mi universidad, y me gusta mucho compartir con mis universitarios este tipo de cosas, porque yo soy responsable también dentro de mi aula de lo que le digo a mis estudiantes, pero mis estudiantes también son responsables de lo que ellos me dicen a mí. Entonces es un juego bidireccional donde ambos actores, o todos los actores que estamos en ese contexto, somos responsables de lo que recibimos y de lo que comunicamos. Entonces, en este mismo sentido, los ciudadanos también somos responsables de lo que recibimos y de lo que comunicamos. Por lo tanto, tenemos que participar activamente, tenemos que ejercer, cuando lo hacemos, también comunicación responsable. Es decir, no se vale hablar, ¿no? En una red social mal de un político cuando tú no tienes las evidencias de que esto está pasando. Claro, hay otros intereses, y sí lo sabemos, ¿no?, que se mueven en este tipo de situaciones, sobre todo cuando se está contendiendo por una candidatura, por algo. Pero creo que la conciencia de nosotros, como en la vida diaria, tiene que ser qué tan honestos estamos siendo con nosotros mismos y con los otros en estos procesos de juego que son determinantes, y digo de juego porque hay un juego político, un juego social, un juego de muchos sentidos. Estamos siendo responsables por el país que queremos, el México que queremos, desde nuestra responsabilidad como ciudadanos y cómo la ejercemos. Y una forma de ejercerla es comunicando, retroalimentando, opinando sobre esa campaña, sobre ese candidato, etcétera. Muchísimas gracias, doctora. Y ya por último, ¿nos podría compartir un poquito acerca de su experiencia, dónde podemos encontrar sus artículos? Porque ha escrito bastante, ¿no?, de estas crisis de comunicación responsable, de algunos casos muy específicos, que podríamos tenerlos en contexto para entender un poquito más acerca de la comunicación responsable, que no es
todos comunicamos, pero no todos lo hacemos responsablemente. Entonces tenemos como que vigilar esta situación tanto de los demás como de nosotros. Y creo que a veces se nos olvida que todos tenemos esa misma responsabilidad de comunicar, ¿no? Yo decía un poco en esto que si le preguntas a alguien si se sabe comunicar, pues todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero el punto es cómo sabemos comunicar, es cómo manejar. Pues sabes manejar, sí, la cosa es que también manejas, ¿no? O sea, a veces tenemos que hacer un poquito de reflexión sobre el freno, el clutch, y ser más conscientes de cómo hacemos ese proceso de manejo. Eso es lo mismo comparativamente con cómo comunico, ¿no? Y hacer un poco más de reflexión sobre si esos rasgos que estábamos mencionando aparecen o no en nuestra comunicación. Y reitero, ¿no? Como hacer para atrás, ¿no? Y reaprender, no aprender, sino reaprender el proceso de comunicación para mejorarlo. En relación a la pregunta que me hacías, ¿de dónde pueden encontrar más información? Bueno, sí, efectivamente hemos escrito muchas cosas. El año pasado sacamos un libro justo con la editorial Tirán Leblanche, que es Comunicación Digital Responsable en Ambientes Virtuales y Medios de Comunicación. Se puede conseguir directamente en la editorial, ustedes pueden acceder a la editorial. Y tenemos otro con la editorial Tintable, que ese puede ser hasta en Amazon, perdón por el comercial, pero hasta en Amazon, que se llama Comunicación Digital Responsable en Ambientes Virtuales y Medios de Comunicación. Ese lo sacamos este año con la editorial Tintable y puede ser adquirido en Amazon directamente y en algunas otras plataformas. Adicional a ello, tenemos diferentes artículos, uno en la revista En Mediaciones, otro en la revista Mexicana de Comunicación. Si ustedes quieren buscar un poquito más, bueno, pues ya saben, típico, pueden googlear, también mi nombre, Comunicación Responsable, van a encontrar diferentes cosas, y también podrían entrar a una plataforma que se llama academia.edu, y en academia.edu podrían buscar artículos sobre comunicación responsable de manera directa y encontrar varios. De todas maneras, su servidora y este grupo de investigación tenemos redes sociales, también pueden seguirnos, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos como comunicación-responsable, por ahí nos pueden encontrar. Entonces, bueno, están cordialmente invitados, también pueden buscarme mediante mi correo electrónico, etcétera, y estoy para servirles. Muchísimas gracias, doctora. Y ya por último, ¿algún comentario que le gustaría hacer a nuestra audiencia acerca de la importancia de la comunicación responsable y sobre todo en este contexto de las campañas políticas? ¿Algún consejo, algo? Sí, claro, mira, yo creo, Vianey, que hoy día hablar de empoderamiento y visibilidad de hombres y mujeres es muy importante. Creo que el espacio público y la política a nivel global siguen siendo un espacio reducido y limitado, aunque no parezca, por la evolución que ha tenido la condición social, muchos estudios multidisciplinarios lo dicen. Entonces creo que cada vez más las campañas políticas tienen que ser comunicaciones dialógicas entre la propuesta del partido, el candidato, etcétera, y sus audiencias. Y esas propuestas dialógicas de las que estamos hablando tendrían que hablar de una democracia mucho más clara y establecida hacia la que queremos caminar. Yo no quiero decir que ya la alcanzamos, seguramente todavía nos falta camino. Creo que en este país hemos caminado poquito a poquito en eso, pero si nosotros ejercemos más comunicación responsable, creo que nuestras audiencias, nuestros ciudadanos van a empezar mucho más a sentirse que están frente a candidatos honestos, transparentes, con una preocupación por este país real, y entonces va a haber mucho más unidad y consistencia, como dice el rasgo, para hablar de un país con muchas más intenciones de progreso. Le agradecemos bastante, doctora, y bueno, pues ya sabe, este es su espacio, El Popular. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gabriela Hernández, soy coordinadora de comunicación para el posgrado y modalidades alternativas de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y estoy en El Popular.